¿Cuántos tienen un gloria a Dios? Boas noches. Buenas noches. Quiero que salude al que está al lado. Tírele los pelos, la bufanda, los piercing. Y dígale así: usted hoy se transforma en un guerrero. Amén, claro. Usted que andaba llorando, hoy se va a ir en victoria. Amén. Quiero saber cuántos están hambrientos de la palabra de Dios. ¿Realmente hambriento? Sugiero que tome su Biblia y escriba y analice un texto junto conmigo, que la lectura del texto es muy importante a la hora de recibir la enseñanza hoy. ¿Estamos de acuerdo? Voy a leer un texto archi super requete conocido, pero con una perspectiva distinta hoy, que requiere de un análisis un tanto más profundo que lo común. Dicho en castellano, vamos a leer con atención. Marcos 4, 37 al 40. Marcos 4, 37 al 40. Esta historia estoy seguro que la leyeron todos muchas veces, pero ahora quiero que haga énfasis en las palabras que creo son centrales de la historia. Se desató entonces una fuerte tormenta. ¿Cómo era la tormenta? Yo no sé si usted se da cuenta en su casa cuando la tormenta es fuerte. El que tiene chapa, las chapas cantan. Incluso el que tiene techo empieza a pegar contra la persiana. No, yo estaba antes en una casa que si la tormenta era muy fuerte teníamos que poner como una especie de trapo de piso, porque si se inundaba el patio demasiado entraba el agua. Así que una tormenta fuerte se hace notar, ¿sí o no? Si vos la notás en tu casa, donde tenés techo, donde tenés paredes, donde tenés ventanas, ¿cuánto más la puede notar alguien en el mar, en una barca? Voy a volver a repetírtelo. Si notas cualquier clase de tormenta en tu casa, ¿cuánto más la va a sentir alguien en un barco, en el mar? Y las olas, todos van a decir fuerte conmigo, olas. Para que entiendan, no habla hasta acá de viento. Habla de... Las olas azotaban tanto la barca que comenzaba a hundirse. ¿Qué le pegaba a la barca? ¿Cómo era la tormenta? Mientras tanto, y todos van a decir mientras tanto, Jesús estaba en la popa. Todos van a decir popa. Con ganas, popa. Es que no es lo mismo estar en una tormenta en la proa que en la popa. Así que todos hoy van a decir conmigo, Jesús no estaba en la proa, estaba en la popa. Durmiendo sobre un cabezal. ¿Dónde estaba durmiendo? ¿Pero dónde? ¿En la proa o en la popa? Porque no es lo mismo dormir en una barca en la proa que en la popa. Solo para tratar de pensar y analizar el texto junto con usted, porque la Biblia muchas veces menciona palabras que parece que fueran un complemento a la historia, pero son la revelación de la historia. Voy a volver a repetirlo. La Biblia muchas veces parece que diera palabras que son como un agregado a la historia, o simplemente un hecho histórico, o un punto más a saber, pero en realidad está la revelación que solo la conocemos a través de la comunión. Así que Jesús estaba durmiendo en la... Estoy en popa. ¿Están acá o no? Así que, escuchen, tormenta. Yo no sé cuántos de ustedes están en una tormenta hoy y las olas le están pegando fuerte al barco. Y yo no sé cuántos de ustedes hoy se van a dar cuenta que hay alguien durmiendo en la popa.
Estaba durmiendo él en la popa, no en la proa. ¿Están acá o no? Y entonces los discípulos que estaban en la proa y no en la popa, le gritan por algo. Porque yo no sé cuántos de ustedes tuvieron una tormenta en el mar, pero cuando hay una tormenta en el mar, el que recibe el golpe es la proa, no la popa. Atención. Cuando la ola viene, lo primero que agarra es la punta del barco. Esa es la proa, no es la popa. Así que todos los golpes de esa tormenta no lo estaba recibiendo la popa, lo estaba recibiendo la proa. Significa que los golpes de esa tormenta no lo estaba recibiendo Jesús, que estaba dormido en la popa, lo estaban recibiendo los discípulos que estaban en la proa. Y entonces Jesús, mientras está durmiendo en la popa y la tormenta golpea a los discípulos en la proa, ¿están acá o no? Ellos quedan pensando, este está, atención acá porque hay otro tema más, este está en la popa durmiendo. Y locamente la popa es donde está el timón. Así que el que tenía que estar en el timón en medio de la tormenta, estaba durmiendo en el lugar donde se sienta el que dirige el barco. Locamente estoy tratando de analizar con ustedes, por eso le dije traigan Biblia, piensen conmigo, que las endijas que mueven el barco están en la popa, no en la proa. Así que el que tenía que estar dirigiendo el barco, el que tenía que haber evitado la tormenta, como todo capitán que la advierte, estaba durmiendo en la popa. ¿Están acá o no? ¿Están acá o no? Y entonces todos los que están en la proa sufriendo la tormenta que todos pueden sufrir en la vida, gritan, ¡maestro! Y ese maestro tiene todo lo que te acabo de decir. ¿Qué haces en la popa? ¿Qué haces durmiendo cuando necesitamos a alguien que dirija el barco y que nos saque de esta tormenta? Maestro, le gritan y le dicen, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ahora entiendo por qué le dice no te importa, porque habían estado pensando que estaba durmiendo donde tendría que estar dirigiendo. Como diciendo, le importa tan poco que nos ahoguemos que se queda dormido donde tendría que estar manejando el timón. ¿Cuántos están acá? Los veo sonriendo de a poco. Yo no sé si están cayendo, están diciendo, ¿de dónde sacó este loco? ¿Están acá o no? ¿Quieren comer bien hoy o no? Ponga cara de que quiere comer bien. ¿Cómo pone? Cuando mi hija Sara espera la comida está. ¿Y la comida? Entonces le dicen, no te importa que nos ahoguemos. Y él se levantó. Escuché muy bien, por favor. Y reprende al viento. Pero nunca nadie habló de viento. Reprende al viento. Escuche por favor acá despacio. Reprende al viento. Y esa palabra reprende se usa solo 2 veces en el libro de Marcos. Y las 2 veces son cuando los demonios hablan. Las únicas 2 veces que se encuentra esa traducción en el libro de Marcos es las 2 veces que se encuentran los endemoniados hablando. Una cuando los endemoniados están diciendo que eres el rey, y otra cuando el endemoniado está hablando acerca de lo que va a venir y Jesús le echa fuera y dice, reprendiendo el demonio. Esa misma reprensión es la que él le hace al viento. Así que el viento estaba hablando. Así que alguien tiene que entender por qué reprende al viento y le dice silencio al mar. Hace 2 cosas en medio de la tormenta. Si gana, por favor, solo estamos leyendo el texto, después lo vamos a desglosar. Y es que al viento lo reprende como cualquier demonio, pero al mar le dice silencio, cálmate. Significa que, escuche muy bien, al viento lo libertó y al mar le dijo que ya no era necesario que siga hablando. Diga conmigo, al mar lo silenció y al viento lo reprendió. ¿Están acá o no? Y todo quedó completamente tranquilo. Pero ahora se levanta y le dice a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? De un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Fuerte, fuerte.
Dele gloria a Dios. A su gracia, a su sabiduría, a su revelación, a su misterio. Déjeme encontrar una primera respuesta a la palabra, y es por qué Jesús estaba durmiendo. Ustedes tienen el planito por ahí, me lo puede buscar. La primera respuesta que yo le encuentro por qué Jesús estaba Jesús está en la popa, no en la proa. Note que la popa aquí es donde está el timón y donde está la aleta al estribor y la aleta a babor, donde está la dirección a la derecha o a la izquierda. Significa que lo primero que me requiere un análisis con usted es por qué Jesús estaba durmiendo cuando tenía que dirigir el barco. Lo peor que me hace, que quiero pensar, es que analizando la historia de un capitán, es que generalmente el que es experto, aleluya, cuando navega, sabe cuando viene una tormenta, entonces toma el timón y lo guía a babor o a estribor según la forma que tenga para sortear la tormenta. Significa que si Jesús hubiera estado despierto antes de la tormenta, hubiera evitado la tormenta. Esto para alguien que dice, pero Dios no me podría evitar lo que me está pasando. Y entonces encuentro una respuesta de por qué él estaba durmiendo en la popa. Y la encuentro en el libro de Job. Y es que él sabe que el Dios que tiene es el Dios que le da órdenes al mar. Es el Dios que le puso un límite a las olas. Entonces él está diciendo algo así: yo no necesito tomar el timón de este barco, porque mi papá, el que es el dueño de todas las cosas, el que creó aleluya, escuche, el que creó las aguas, el que separó las aguas de la tierra, el que le puso un límite a las olas, es el que le da la dirección al vapor y el estribor. Se lo voy a decir de otra manera, espere. Significa que él estaba diciendo, yo estoy durmiendo, y si papá te quiso meter una tormenta, papá está dirigiendo este barco. Aleluya. Escuche aquí. ¿Cuántos están acá? Job. Estoy tratando de encontrar respuestas a preguntas que el texto te invita a tener y a hacerte. Dice Job 38, 8 al 11. Cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? Yo le di una nube por vestido y la niebla por pañales, dice el Señor. Yo le puse un límite al mar y cerré con llave sus compuertas. Y le dije, llegarás hasta aquí y de aquí no pasarás. Aquí se romperán las olas arrogantes. Todo esto para pensar que Jesús estaba durmiendo porque confiaba en el Dios que dirigía el barco y tenía el poder sobre las aguas. Solo que él lo sabía y sus discípulos no. Y creo que a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Nosotros estamos desesperados en la proa, en el medio de las tormentas, escuchen muy bien. Y estamos pensando por qué Jesús no está despierto haciendo algo y está durmiendo en la popa, porque Dios ha decidido llevar ese barco hasta el medio de esa tormenta. La pregunta es ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué? ¿Cuántos de ustedes se sienten golpeados por las olas de la vida? Dígale que está al lado, hoy voy a aprender a vivir cuando mi barco navega en medio de una tormenta. Ahí me voy a convertir en un guerrero que confía en el Padre que es el dueño de todas las cosas y le puso un límite a las olas que me están golpeando. Amén. ¿Sabe qué? ¿Quiere más o no? ¿Está seguro? La popa es la parte trasera de un barco y es la parte a través de la cual se dirige toda una embarcación. Dicho de otra manera, el que debía estar dirigiendo la barca estaba durmiendo.
que debía haber sorteado la tormenta al verla de lejos, estaba durmiendo. La pregunta, ¿quién dirigió la barca hacia el centro de la tormenta si el que la estaba dirigiendo estaba durmiendo? Y el que tiene el dueño, aleluya. No sé si está entendiendo. De a poquito algunas hermanas que sonríen están entendiendo el tema. Pero si el que tenía que dirigir la barca estaba durmiendo y el dueño del mar y el dueño de las olas no se había perdido absolutamente nada, ¿quién le había dado la dirección a la barca, a la tormenta? Nadie quiere decir Dios. ¿Están acá o no? Así que hay tormentas en las que Dios mismo te mete. ¿Cuántos están metidos en una tormenta? Digan amén. Aleluya. La pregunta es, ¿para qué? Grite conmigo, ¿para qué? Porque, escuche, hay gente que llora en medio de la tormenta. Y hay gente que desarrolla un mayor nivel de autoridad y fe en medio de la tormenta. Decir al que está a los, ¿vos quién sos? La otra pregunta es, ¿están todos acá o no? ¿Qué hacía Jesús durmiendo mientras los discípulos estaban pasando la tormenta? ¿Te hubiera hecho enojar a vos? Escuchate esta, escuchá. Vos estás en tu peor momento en la vida, pedís turno con el pastor y venís todo con la tormenta y el pastor está... Y vos estás diciendo, ¿no sabes todo lo que me pasó? Te escucho, te escucho. ¿Te va a dar bronca? ¿Nunca te pasó, escúchame, la verdad, que le fuiste a hablar a tu líder y esperaste que tu líder llorara, que te dijera, que te dijera, lo que está pasando? Y tu líder, y vos dijiste, mi corazón de Dios tiene. ¿Te pasó? Acá no, en otra iglesia. Algo así sienten los discípulos porque dicen, este tipo está durmiendo. No vamos a morir, está durmiendo. Quiero que piensen en la impotencia de ellos en ese momento. La pregunta es, ¿qué hacía Jesús durmiendo? Y eso tiene una revelación. Diga conmigo fuerte, ¿qué hacía durmiendo? A mí a veces hay gente que me habla y espera que llore. No sé qué cosa esperan. Esto es en serio. Pastor, usted debería llorar conmigo. Y yo estoy inmutado. Pastor, usted debería estar triste. Yo estoy inmutado. Pastor, usted debería tomar esa soga conmigo. Pero Jesús, que tiene confianza en el Padre, duerme cuando los discípulos desesperan. Así que, si lo más golpeado, escuchen muy bien, por favor, escuchen acá mamás, papás, escuchen líderes, pastores, ministros de Dios. Lo más golpeado de la embarcación es la proa, no la popa. Significa que, diga conmigo, significa que Jesús estaba durmiendo en la parte menos afectada porque no era para él la tormenta. Entonces, quiero que le digas al que lo vaya entendiendo, que le diga, la tormenta que estás pasando, ¿es para vos o para otro? A vos, que te gusta hacerte cargo de todo, ¿no te estarás haciendo cargo de la tormenta de alguien que está en la proa cuando tenés que estar durmiendo en la popa? Espere, escuche despacito porque hay líderes que se hacen cargo de las tormentas de los discípulos. Anda, ¿te imaginas vos tenés 100 discípulos, 100 tormentas?
Hay hijos que se hacen cargo de la tormenta de los padres. Vienen al culto todo deprimido, no sabe. Pero ¿a quién está golpeando la tormenta? ¿A tu viejo en la proa? Listo, dormí en la popa. Es duro lo que te voy a enseñar hoy. Pero si vos sos un hijo de Dios realmente y entendés cómo funcionan las cosas del reino, nunca debes tomar una tormenta como propia cuando eres el que duerme en la popa. ¿Por qué? Oiga muy bien. Porque el golpeado por la tormenta nunca tiene revelación. Nunca supieron cómo orarle al viento y al mar. Pero el que está durmiendo en la popa, porque no es el golpeado, es el que tiene la revelación de Dios para enseñarle a salir al que está pasando el tiempo en la proa. Aplauda al Rey si está entendiendo. Las madres, ¿o no? No sabe lo que está pasando mi hija. Ok, pero es tu hija la que está en la prueba. ¿Para qué te levantás y te vas a la prueba si como madre tenés que estar intercediendo, descansando en la popa? Escuchen, hijos con sus padres, líderes con sus discípulos, iglesia con una nación. Por algo, diga por algo, golpeó la proa. La tormenta es verdad. ¿Están acá o no? ¿Quiere más o no? Ah, más, Dios mío. Padre, golpea las horas y el tiempo. Sucundum, sucundum. La tormenta rodeaba a Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero no era para Jesús. No sé si está entendiendo. Te voy a decir de otra manera. Hay tormentas que te están rodeando, pero no son tuyas. Te lo voy a decir, David hablado. ¿Para qué te hace cargo? Rodeaba a Jesús la tormenta, pero no era para él. Porque el fin de la tormenta era probar la fe de sus discípulos. ¿Están acá o no? Sinceramente estamos desglosando el texto. Y quiero llegar a la parte donde vamos como a ir un poco más profundo en esta descripción de lo que está sucediendo. En esta historia que es real, no es una parábola. Cuando una tormenta te rodea debes identificar. ¿Están acá o no? ¿Puedes identificar si sos la causa o la tormenta que te rodea es por causa de alguien más? Por favor, escuche aquí que quiero darle hoy instrumentos para poder ser feliz a pesar de las tormentas. Porque la gente cree que las tormentas te tienen que hacer una persona infeliz, porque son infelices ellos en las tormentas. Pero la realidad es que si sos capaz de tener objetividad, identificar si la tormenta es tu causa o causa de otro, vas a poder distinguir si sos el que descansa o el que se preocupa. Quizá alguien más esté en la barca de tu vida, pasando por los golpes en la proa. Ahora, si es por tu causa, si sos el causante de la tormenta, entonces debes hacerte la pregunta, ¿qué tengo que aprender? Pero si no eres, descansa en la popa. Duerme en la popa. ¿Están acá o no? Escuchen muy bien. Líderes, pastores, papás, oigan muy bien por favor, descansar no es tomar el timón. Cuando yo estoy, si mi arca es la barca, si mi tribu es la barca y está pasando una tormenta, dice la Biblia que Jesús nunca agarró el timón, jamás quiso sacar a esas personas de esa tormenta, porque Él sabía que necesitaban la tormenta. A veces nosotros tendemos en la sobreprotección a agarrar el timón de la barca y querer dirigirla fuera de la tormenta. El día que agarras el timón, Dios lo suelta. Si Dios metió a esos discípulos en la tormenta, pues entonces Dios sabía bien qué es lo que tenían que aprender. Nunca tomes el timón cuando no sos el causante de la tormenta. Si Dios mismo lo metió en ese lugar, Dios sigue dirigiendo las aguas. Aplauda al Señor si está entendiendo. Oh. ¿Qué hace?
¿Qué hace el líder sobreprotector? Ay, ya los saco, chiquitos. Vengan que los saco. Venga, déjalos ahí. $40 años tiene el hijo. Vení, hijito, que te saco la tormenta con esquí. 40 años tiene, che. Ay, mamá, es tu culpa que no me despertaste para ir a buscar trabajo. Y la madre dice, tenés razón, mañana me levanto y agarro el timón. Dios dice, ay, cabeza dura. Usted se está riendo, pero ahora voy a una parte más profunda de este asunto. Que Jesús nunca agarra el timón porque Él siempre durmió confiando en que el timón lo tenía el Padre. Es que descansar, digo, para el que dice en la vida que intenta sortear tormentas para poder descansar tranquilo. No es así, queridos. Si quieren crecer en Cristo y en el Evangelio, no se duerme cuando no hay tormentas. Se duermen las tormentas cuando se confía que Dios está en la dirección de ellas. Amén. ¿Están acá o no? Mientras los discípulos, y acá viene otro asunto, quiero saber cuántos están siguiendo, levanten la mano. Mientras los discípulos intentan que Jesús tome conciencia, oigan muy bien, por favor, líderes, pastores, padres. Hoy el Señor quiere darnos herramientas. Mientras los discípulos intentan que Jesús tome conciencia de la dimensión de la tormenta, ¿nunca tuviste a alguien que te diga, ¿no viste lo que está pasando? Desesperados. Y eso le dicen, ¿no te das cuenta que nos ahogamos? ¿Vos tenés gente así que te rodea? Es normal, escuchen muy bien, es normal. Mientras los discípulos... Esto es violento lo que te voy a enseñar ahora. Mientras los discípulos intentan que Jesús tome conciencia de la dimensión de la tormenta, Él es inmutable, porque Jesús intenta que ellos tomen dimensión de la fe que se debe tener en medio de una tormenta. Te lo voy a decir de otra manera. Hay dos tipos de personas en una tormenta. Los que te van a tratar de dimensionar para que agrandes la tormenta y vos entres en medio de esa tormenta, y los aleluya, y aleluya, y los que te van a dimensionar en fe para sortear esa tormenta. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Están acá o no? No se sientan mal, porque yo quiero decirle que todos aprendemos. Los discípulos estaban aprendiendo. Quizá usted dice, soy yo, a mi líder lo vuelvo loco. Le voy con la tormenta diciendo, nos ahogamos. Y el líder está inmutable, gloria a Dios. Si él no estuviera inmutable, se ahogarían todos juntos. Siempre se necesita alguien que reprenda el viento, aleluya, y silencia el mar. Aleluya. ¿Están acá o no? No hagas de la tormenta de otro una tormenta personal, aunque te rodee. Decirle al que está al lado, no hagas de la tormenta de otro tu tormenta personal. ¿Sabe por qué? Escucha muy bien, te voy a mezclar un poquito. Pastor, va a meter un poco de psicología, poquito, pero porque todo sale también de la sabiduría y la gracia que da el Señor. Hay algo que se llama proyección. Por favor, escuche que quiero amarlo y enseñarle. Sobre todo hoy a las figuras de autoridad. Y todos somos de autoridad los que tenemos hijos, figura de autoridad en la iglesia. Cientos de hijos tengo a cargo. Mientras los discípulos intentaron hacer cargo a Jesús de la tormenta. Eso se llama proyección. Usted sabe que existen adictos y coadictos. El adicto suele proyectar sobre otro sus propias decisiones. Ellos están diciendo algo así, no te das cuenta, no te importa que nos estemos ahogando, diciéndole casi como todo esto que me está pasando es responsabilidad tuya. Si hubieras tomado el timón, si hubieras hecho algo, eso se llama proyección.
Ellos, en vez de darse cuenta que algo estaba pasando con ellos, proyectan sus debilidades sobre el líder. Es el que un día te encuentra y te dice: es que no me contestaste el mensaje, entonces me clavé 60 birras. Ese que un día te encuentra y proyecta sobre tu persona la responsabilidad de su tormenta. Es una proyección inconsciente de algo inmaduro. Ellos le dicen: no te das cuenta que nos ahogamos, casi diciéndoles: tu responsabilidad como Dios, que esté esta agua dentro de la barca, que es consecuencia de tu posición durmiendo en la popa, Jesús. Es la consecuencia de tu posición en la vida. Y es verdad. Déjame decirte lo que hizo el maestro, el rey de reyes, el señor de señores. Agarró y dejó una revelación profética en ese acto. Jesús se hizo cargo de la tormenta que ellos no enfrentaron. Aleluya. Jesús se hizo cargo de tus pecados y mis pecados. No era su tormenta. Él estaba en la popa. Se levantó y le dijo: muchacho, a una tormenta se la enfrenta así. Aleluya. Se hizo cargo de una tormenta ajena. Oh, aleluya. Sin hacerse cargo de una proyección, se levantó como un ser espiritual y oró por una tormenta ajena, sabiendo que no era propia, pero dejando una lección a los que habían proyectado sobre él. Aplauda al rey, se está entendiendo. Aplaudan al rey. Cuando yo consumía drogas, justificaba todo lo que hacía con las drogas echando la responsabilidad a mis padres. Hacía una proyección sobre ellos de mis tormentas personales. Entonces era porque mi papá, porque mi mamá. La hice cientos de veces como discípulo, porque el pastor, porque mi líder. Hasta que un día Dios me habló claramente: cuando madurás y creces, es decirle: flaco, si encontrás a alguien durmiendo en la popa, no lo molestes. Hacete cargo que a vos te está pegando en la proa. Y si te está pegando a vos la proa, sos porque vos sos el que debes aprender a enfrentar esta tormenta. Por eso Jesús le dice: ustedes tienen poca fe. Ustedes tendrían que haber hecho lo que yo acabo de hacer. ¿Cuántos están acá entendiendo esto? ¿Lo entienden o no? La pregunta es: ¿por qué al viento lo corrige, al mar lo calla? Yo quiero saber si quieren más o no. Es que como no prediqué el miércoles, pastora. La pregunta es: ¿por qué reprende el viento y calla el mar? ¿Por qué no reprende las dos cosas? Y esto me lo reveló Dios anoche, porque mi hija, nunca me pasó esto en la vida de cristiano, jamás. Jamás, pero jamás. Anoche a la madrugada mi hija empieza a respirar, Abigail, mal. Romy me dice: me la llevo a la guardia. Y yo me recuesto y pienso que llegó Romy porque escucho dos mujeres hablando. Y digo: ¿con quién vino? Y me pongo a oír lo que hablaban las mujeres. Y digo: ¿cómo Romy va a estar hablando esto? Y eran dos demonios. Dos mujeres, dos demonios. Las escucho hablando claramente, entonces me levanto a reprender y a orar. Y Dios me dice: ¿viste que los vientos hablan? Yo pude empezar a oír la conversación de los demonios. Como Jesús estaba durmiendo, pero era un ser espiritual, oyó la conversación de los demonios que le dieron ímpetu al viento para que el viento genere el golpe de la ola. Escuchen muy bien. Hay gente con poco discernimiento espiritual que se la agarra contra la ola que lo golpea, cuando en realidad tiene que reprender al viento que fomentó la ola. Pues presta atención para entender esto, para que sepa cómo se ora. Hay gente que recibe golpes en la vida y hace como los discípulos: mirá, nos estamos a punto de ahogar, las olas nos están golpeando. No, las olas le estaban hablando a los discípulos, diciéndoles, despertándolos para que le den orden al viento. Porque los demonios, escuchen muy bien, los demonios nunca se esconden en la ola que te golpean, se esconden en el viento que está en lo oculto hablando donde nadie los ve. Preste mucha atención. Por eso Él reprende el viento. Por eso usted
mamá, papá, líder, cuando usted va a orar, piense muy bien si no está orando, ¿sí?, acallando un mar sin reprender el viento. Primero usted va a orar por lo que Dios le muestre respecto del viento, respecto de lo que está oculto, respecto de lo que no se ve, para que usted silencie la ola, porque la ola nunca se silencia hasta que alguien no abre la boca y reprende el viento. Lo voy a explicar de otra manera. Hoy no vine a darle comidita de papilla de bebé. ¿Están acá o no? Papilleros, digan amén. Si tuviera media hora más podría terminar con claridad este concepto, pero lo debo terminar en 5 minutos. ¿Están acá? Es que el viento había provocado al mar. Oiga muy bien, por favor, guerreros y guerreras de Dios. El viento había provocado al mar que golpeaba el barco, intentando hacer hablar a los discípulos contra el viento. La tormenta te está invitando a hablar, queridos. Lo estaba invitando a los discípulos a levantarse y pelear espiritualmente contra lo que no se ve. La gente queda ansiosa, deprimida, porque se deja guiar por lo que ve. Yo no vengo a hacerte una gran demanda espiritual, la que Dios me dijo. Yo no te puedo decir como líder, che, pará un poco de estar desesperado por los golpes que golpean tu barca y la proa con tus discípulos. Madurá, querido, crecé. Andá y orale al viento. Metete en intercesión. Metete en oración. Deja de llorisquear. Deja de llorar por las cosas que golpean, porque lo que está llorando es el mar, ¿entendés? Al viento nunca se le llora. Lo que se llora es el mar que se golpea. Y el que llora el mar ha caído en un círculo de falta de discernimiento. Pero el espiritual, el que se levanta, es capaz de levantarse cuando las olas más fuertes y embravecidas golpeen tu barca, a darle órdenes al viento. Si tú eres de los que ora diciéndole, mar, detente, por favor, en el nombre de Jesús, entonces eres de los que están en la proa recibiendo el golpe y proyectando sobre Cristo. Pero si tú eres el que descansa, el que entiende la revelación de lo alto, porque déjame explicarte algo, a un mayor aumento de golpes sobre la proa es un mayor aumento de revelación sobre el que está en la popa. Diga conmigo, ¿por qué? Porque Dios le reveló a Jesús no lo que le estaba pasando a él, porque la tormenta no era para él. Le reveló lo que él quería enseñar a los discípulos. Significa que el líder, papá, mamá, maestro, pastor, que con falta de discernimiento, y con amor te lo digo, te puede pasar, salís corriendo a echarle con el balde y quitar el agua de la barca, te has vuelto una persona con poco discernimiento, porque quizá debe aumentar tu revelación para entender lo que le está pasando a los que están en la proa, para dar una lección espiritual en nombre de Jesús de cómo orar frente a esa tormenta. Me deja 2 minutos más. ¿Están acá o no? Dios me dijo algo hoy, pastora. Esto, y esto no me lo estoy creciendo, me lo dijo hoy, esto se paga caro. Lo que vos vas a dar hoy sale muy caro. Y yo no le voy a decir que usted traiga ofrenda para mí hoy acá, no le estoy diciendo eso. Pero si ahora fuera la ofrenda, después de la palabra, usted debería pagar esto muy caro. Porque los que no entienden enferman en la vida. Y vale más caro el psicólogo, el médico, las pastillas, el psiquiatra. ¡Ay, Dios mío! ¡Sale caro! ¿Están acá o no? Escuche muy bien. Qué importante es darse cuenta que a veces te golpean olas impulsadas por un viento. Tienes en cuenta las olas, pero no reprendes el viento. Los demonios no están en las olas, amado. ¿Vos te pensás que un demonio se va a dejar ver? Un demonio no está en las olas que te golpean, está en lo oculto del viento que provoca las olas.
Le quiero hablar a gente que diga, quiero comerme todo hoy. Me quedan 14 puntos más. Pero básicamente déjame describirte 3 tipos de personas. Y hoy de acá va a salir un solo tipo de mujer y hombre de acá, de este culto. 3 tipos de personas frente a las tormentas. La primera es la que grita, ¿no ves que nos hundimos? No haces nada. No te importa que nos ahoguemos. Es la persona que hace una proyección sobre tu persona, como si fuera responsable de las consecuencias de sus tormentas, cuando era un aprendizaje para ellos. El segundo tipo de personas, él le dice, tienen miedo. Son aquellas personas con miedo. Aquellas personas que frente a una tormenta esperan lo peor durante la tormenta. Siempre están proyectando lo peor, que lo peor va a suceder. Y es que consumen la fe que deben tener para reprender. Consumidan sus propios miedos. En vez de poner todo su ímpetu en una fe que provoque la reprensión del viento, se llenan de miedo y temores por dentro, que llevan a proyectar sobre el otro sus propios temores. Y por último está Jehová reina. Está esta casa. Están los que están escuchando, y es a los que una tormenta les da un mayor nivel de autoridad espiritual. Están los que a una tormenta les da un mayor nivel de discernimiento. Están los que frente a una tormenta tienen mayor revelación de la palabra. Aleluya, aplauda al Rey.